Bueno, arrancamos con este PowerPoint de la seño, que es como un resumen de hechos y actos jurídicos. Bueno, la seño nos dijo, la doctora Mora, Ángela Rosalía Mora, nos dijo que nos va a tomar un examen multiple choice para la clase que viene, sobre hechos y actos jurídicos y sobre vicios de la voluntad. Entonces, la idea hoy es ponerse a estudiar como un hijo de puta todo esto, ¿sí? Entonces, arrancamos con los PowerPoint. Creo que, si no me equivoco, hay muchos de los artículos que acá se nombran que ya los grabé. Si no, después los grabamos. Vemos cuáles son todos los artículos que se nombran y los grabamos directamente del Código Civil Comercial de la Nación comentado. Pero ahora vamos a leer esto, que es como un resumen que hace la seño y está bueno. Los temas que se incluyen en este PowerPoint son los siguientes: hechos, actos jurídicos y relaciones jurídicas. Hechos y actos jurídicos, disposiciones generales. Examen del artículo 257 del Código Civil y Comercial de la Nación. Concepto y clasificación. Diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. Artículo 259 del Código Civil y Comercial de la Nación. Simple acto lícito, acto involuntario, teoría general del acto voluntario, condiciones internas, enumeración y conceptos, hechos que las afectan, condiciones externas, diversas formas de manifestación de la voluntad, interpretación y formas de los actos jurídicos, modalidades, manifestación de la voluntad, silencio como manifestación de la voluntad, manifestación tácita de la voluntad, actos lícitos e ilícitos, elementos, efectos de la materia de responsabilidad, actos jurídicos, definición, caracteres, función y límites de la voluntad privada, principio de autodeterminación, elementos del acto jurídico, clasificación, los sujetos, otorgantes, partes representantes, sucesores, capacidad requerida del otorgante, el concepto de legitimación o poder de disposición, actos jurídicos, objeto, convalidación, el objeto del acto jurídico, causa del acto jurídico, presunción de causa, acto abstracto, la causa final o razón de ser del acto jurídico, problemas surgidos en torno a este elemento, solución del Código Civil y Comercial de la Nación, existencia de los actos abstractos, artículos 281 y 283 del Código Civil y Comercial de la Nación, forma y prueba del acto jurídico, principio de libertad de forma impuesta, expresión escrita, el instrumento como concepto autónomo, la forma y prueba, formas ad probationem ad solemnitatem, clasificación de los instrumentos, firma de los instrumentos privados, instrumentos públicos, enunciación, requisito, prohibiciones, competencia, defecto de forma, testigos inhábiles, eficacia probatoria, incolumnidad formal, contradocumento, escritura pública y acta notarial, definición, protocolo, requisitos, idioma, abreviaturas y números, otorgante con discapacidad auditiva, contenido, justificación de identidad, documentos habilitantes, copias o testimonios, actas, requisitos de las actas notariales, instrumentos privados, instrumentos particulares, sus formalidades y principio de libertad, la firma, la impresión digital y la firma a ruego, firma electrónica, la fecha cierta, respecto de quién es exigida y cómo se adquiere, instrumentos firmados en blanco, fuerza probatoria e impugnación del contenido, requisitos, enmiendas, correspondencia, conceptos, cuándo pueden servir de prueba en los litigios, el acto de la correspondencia confidencial, fuerza probatoria de los instrumentos privados, diferencia con el instrumento público, instrumentos particulares, tipos de actos jurídicos, su clasificación, actos puros y simples, actos sometidos a formalidades, modalidades de los actos jurídicos, condición, plazo, cargo, plazo, concepto, clases y efectos sobre las relaciones jurídicas, condición y efectos, representación, concepto, clases, caracteres, forma, diferencia entre representación, poder y mandato, representación en juicio, capacidad, vicios, ejercicio del poder, representación aparente, pluralidad de representantes, extinción del poder, oponibilidad a terceros, efectos del acto con relación a los sujetos, acto consigo mismo, transmisión de derechos, concepto de sucesor, clases de sucesores, derechos y obligaciones transmisibles y no transmisibles, posibilidad de que los efectos del acto alcancen a otros sujetos terceros, el principio del efecto relativo de los actos jurídicos, artículos 396 a 400 del Código Civil y Comercial de la Nación, interpretación de los actos jurídicos, problemas que plantea la buena fe como directiva de interpretación, artículos 1198 del antiguo Código Civil reformado por ley 17.711, principio de buena fe en el Código Civil y Comercial de la Nación, contabilidad y estados contables, eficacia probatoria. A la verga, un montón de cosas. Bueno, en el libro 1, título 5, encontramos hechos y actos jurídicos. Van de los artículos 257 a 397. Ok, entonces no leí un carajo estos artículos. Habría que leerlos. Capítulo 1, disposiciones generales, van de los artículos 257 a 264. Capítulo 2, error como vicio de la voluntad, va del 265 al 270. Está todo detallado acá, qué genial la seño. Capítulo 3, el dolo como vicio de la voluntad, va del 271 al 275. Capítulo 4, violencia como vicio de la voluntad, artículo 276 a 278. Capítulo 5, actos jurídicos, artículos 279 a 331. Capítulo 6, vicio de los actos jurídicos, artículos 332 a 342. Capítulo 7, modalidades de los actos jurídicos, artículos 343 a 357. Y capítulo 8, representación. Capítulo 9, perdón, de representación va del 358 al 381. Y el capítulo 9, ineficacia de los actos jurídicos, artículos 382 a 397. Bien, básicamente va a haber que leer de los artículos 257 a 397. Son bastantes, son como más de 100 artículos. Y eso sería todo lo que sería hechos y actos jurídicos, ¿sí? Bien. Nota, artículo 295, Código Civil de Vélez. Perdón, artículo 495, sí. Código Civil de... No nuestro código, sino del Código Civil de Vélez. Acá ya empezamos a desarrollar, ¿no? Así que empiezo a leer. Nota del artículo 495 del Código Civil de Vélez, año de sanción, 1871. Se exponía que nos abstenemos de definir porque, como dice Freitas, las definiciones son impropias de un código de leyes. Y no porque haya peligro en hacerlo. Pues mayor peligro hay en la ley que en la doctrina.
En un trabajo legislativo solo pueden admitirse aquellas definiciones que estrictamente contengan una regla de conducta o por la inmediata aplicación de sus vocablos, o por su influencia en las disposiciones de una materia especial. La definición exacta de los términos de que se sirve el legislador para expresar su voluntad no entra en sus atribuciones. La definición exacta de los términos de que se sirve el legislador para expresar su voluntad no entra en sus atribuciones. La definición es del dominio del gramático y del literario, si la expresión corresponde al lenguaje ordinario. Y si es de la atribución del profesor, cuando la expresión es técnica. La definición es del dominio gramático y del literato. Es del dominio gramático y del literato si la expresión corresponde al lenguaje ordinario, y es de la atribución del profesor cuando la expresión es técnica. La verdad no entiendo una reverenda poronga esto, pero bueno. En todo caso, es extraña a la ley, a menos que sea legislativa, es decir, que tenga por objeto restringir la significación del término de que se sirva a las ideas que reúnan exactamente todas las condiciones establecidas en la ley. Lo que pensamos sobre las definiciones se extiende por los mismos motivos a toda materia puramente doctrinal, a lo que generalmente se llama principios jurídicos. Pues la ley no debe extenderse sino a lo que dependa de la voluntad del legislador. Ella debe ser imperativa, y sea que mande o prohíba, debe solo expresar la voluntad del legislador. Así como existe una diferencia notable entre la jurisprudencia y la legislación, así también la ley nada tiene de común con un tratado científico de derecho. Contrayéndonos al artículo 495, entendemos por la palabra dar las prestaciones que tienen por fin un cambio en el derecho de las cosas, en el sentido que el deudor debe procurar al acreedor la propiedad o algún derecho real. La expresión es, acá hay una palabra en latín, creo que es dare ex accipientis facere de antioni. La expresión es empleada ya en un sentido amplio, ya que en un sentido estricto, la expresión es empleada ya en un sentido amplio, ya en un sentido estricto. La misma expresión aún se aplica a actos que no se refieren al derecho de las cosas, sino que deben simplemente aumentar el patrimonio del acreedor por una cesión, por ejemplo, o librándole de una deuda. Prestar equivale a entregar, suministrar, procurar alguna cosa por otro título que el de la propiedad. Nosotros tomamos la palabra prestar, prestación, en un sentido general que abraza una y otra idea. La expresión hacer, facere, se emplea muchas veces, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. El hecho comprende todos los actos u omisiones que no pueden entrar en dación. En la dación. Yo puedo obligarme a construir una casa, o puedo también obligarme a no impedir que un tercero pase por mi propiedad. Savigny. Esto lo dijo Savigny. Derecho de las obligaciones, Ortolan, generación número 69, no sé qué. El Código Civil y Comercial de la Nación abandona la idea de que las definiciones son impropias de un código y presenta todas sus instituciones definiciones apropiadas para conocer el objeto de regulación. Bien, bueno, se ve que todo esto que leímos era como se pensaba antes, las definiciones. Y acá abajo dice que el Código Civil y Comercial nuevo abandona la idea de que las definiciones son impropias de un código y presenta todas sus instituciones definiciones apropiadas para conocer el objeto de regulación. Bien, seguimos. Bueno, seguimos. Disposiciones generales, capítulo 1, vamos a leer. Hecho. Un hecho es cualquier acontecimiento que ocurre en el mundo. Es un hecho, cualquier acontecimiento que ocurre en el mundo. Hecho jurídico. Ahora, hecho jurídico. Acontecimientos que producen efectos o consecuencias jurídicas. Tan simple como eso. Artículo 257 del Código Civil y Comercial de la Nación. Acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Sí? Ese es el hecho jurídico. Acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Clasificación de los hechos jurídicos. Tenemos los naturales, por un lado. Por otro lado tenemos los humanos. Los humanos pueden ser voluntarios o involuntarios. ¿Sí? Los involuntarios, bueno, son involuntarios. Los voluntarios son actos jurídicos. ¿Sí? O sea, hechos jurídicos naturales y humanos. Hechos jurídicos naturales. Hechos jurídicos humanos involuntarios hay. Y hechos jurídicos humanos voluntarios, que serían los actos jurídicos. Esos actos jurídicos pueden ser lícitos o ilícitos. Lícitos o ilícitos. Los lícitos pueden ser un acto jurídico o un acto jurídico que puede ser casual, abstracto o indirecto, o un simple acto lícito. ¿Sí? Simple acto lícito. Bien, todo eso. Después vamos a copiar igual el cuadrito. Podríamos poner bien piola el cuadrito en la portada del video este, porque parece que es súper importante el cuadrito. Capítulo 1. Disposiciones generales. Hecho jurídico. Artículo 257 del Código Civil y Comercial de la Nación. Naturales. Se producen, los hechos jurídicos naturales, se producen por causas extrañas al hombre. Hechos que, sin injerencia del hombre, producen efectos o consecuencias jurídicas. Ejemplo, el nacimiento de una persona que produce lo que el artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación denomina filiación.
La filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida o por adopción. La filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos efectos conforme a las disposiciones de este código. También, con el nacimiento de una persona humana, se gestan las denominadas responsabilidades parentales. Artículo 638. Responsabilidad parental. Concepto. La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Otro ejemplo de derecho jurídico natural es la muerte de una persona humana, pues conforme al artículo 2277, con ella se produce la apertura de la sucesión. La muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por la ley. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. Bueno, hechos jurídicos humanos, vamos a leer ahora. Todo esto forma parte del artículo 257 del Código Civil y Comercial de la Nación. Hechos jurídicos humanos. Interviene en su producción o nacimiento la persona humana. Ok. O sea, los hechos jurídicos humanos son los que intervienen en su producción o nacimiento la persona humana. O sea, que los crea una persona humana o interviene. Involuntarios, realizados por la persona humana sin discernimiento, intención y libertad, voluntad, en principio no producen responsabilidad para el autor. Ejemplo, un estornudo salpica a una persona, me tropiezo y empujo a alguien haciéndola caer. Claro. Tipo, la estoy afectando, pero fue involuntario. Voluntarios, son ejecutados por la persona humana con discernimiento, intención y libertad, con manifestación exterior, voluntad. Generan responsabilidad con fundamento en la culpa, negligencia, impericia. Ejemplo, ir a una fiesta en automóvil, tomar alcohol a sabiendas de que debo conducir y manejar ebrio. Contraer matrimonio conforme al artículo 406 del Código Civil y Comercial de la Nación tiene los siguientes requisitos de existencia del matrimonio. Para la existencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo, excepto lo previsto en este código para el matrimonio a distancia. Bien, esto sería un ejemplo de los actos jurídicos voluntarios. Y ahora vamos a leer el artículo 57, hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ahora seguimos con hechos jurídicos humanos lícitos. Son hechos no prohibidos por el ordenamiento jurídico, artículo 258 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pueden o no tener como finalidad producir efectos jurídicos. Cuando no tienen por fin inmediato producir efectos jurídicos, se denominan simples actos lícitos. Artículo 258 del Código Civil y Comercial de la Nación. Simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ejemplo, escribir una canción por placer, sembrar un campo. Cuando su fin es producir efectos jurídicos, se denominan actos jurídicos. Pero un simple acto lícito pueden o no tener como finalidad producir efectos jurídicos. Y vamos a leer el artículo del Código Civil y Comercial de la Nación. Artículo 258, simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Entonces, artículo 258, simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Artículo 259 del Código Civil y Comercial de la Nación. Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación y extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ejemplo, construir una casa por encargo. O donar un inmueble. Sí, entonces, artículo 259, acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Bueno, seguimos. Acto jurídico abstracto. Vamos con el acto jurídico abstracto. Artículo 283. Acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice. Ejemplo, título al portador, es decir, pagaré, cheque, letra de cambio, etc. Tiene origen legal y ejecutabilidad per se, conforme a ley de cheque, ley de pagaré, ley de letra de cambio, etc. Cualquier discusión vinculada a la causa entre las partes debe postergarse hasta que se cumplan los deberes y derechos que surgen de la relación jurídica que se trate. Primero, pago lo que se consigna en el cheque, pagaré, letra de cambio, y luego puedo discutir que no debo hacerlo por determinada circunstancia. Artículo 283, acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice. Artículo 285, acto indirecto. Un acto jurídico celebrado para ofrecer un resultado que es propio de los efectos de otro acto es válido si no se otorga para eludir una prohibición de una ley o para perjudicar a un tercero. Entonces, artículo
No, perdón, artículo 385 dice acá. ¿385, estás seguro? ¿No será 285? Acto indirecto. Un acto jurídico celebrado para obtener un resultado que es propio de los efectos de otro acto. Es válido si no se otorga. Un acto jurídico celebrado para obtener un resultado que es propio de los efectos de otro acto es válido si no se otorga para eludir una prohibición de la ley o para perjudicar a un tercero. Acto jurídico causal. Acto jurídico causal. Tiene expresados los motivos de su celebración en el acto. Acto jurídico causal tiene expresados los motivos de su celebración en el acto. Ilícitos, vamos con los ilícitos. Son actos u omisiones que están prohibidos por la ley. Pueden ser realizados por culpa, imprudencia o negligencia, o dolo, intención de causar un daño. Ejemplo, ser médico y no asistir a una persona que se desmaya en la calle. Publicar una foto de una persona internada en terapia intensiva sin su consentimiento o el de sus familiares. Diferencias entre estos tres. Hecho jurídico, acto jurídico, simple acto lícito. Si bien, hecho jurídico, puede o no intervenir el hombre o la persona, digamos. Hecho jurídico, puede o no intervenir la persona. Si interviene, puede ser voluntario o no. Si es voluntario, puede ser lícito o ilícito. Acto jurídico, siempre interviene la persona. Debe ser voluntario y lícito. Su fin inmediato es siempre producir efectos jurídicos. Simple acto lícito. Si bien es un acto humano, voluntario, ilícito y lícito, no tiene como fin inmediato producir efectos jurídicos. Entonces, hecho jurídico, puede o no intervenir el hombre. Si interviene, puede ser voluntario o no. Si es voluntario, puede ser lícito o ilícito. Acto jurídico. Siempre interviene el hombre. Puede ser voluntario o lícito. Y o lícito. Su fin inmediato es siempre producir efectos jurídicos. Simple acto lícito. Si bien es un acto humano, voluntario y lícito, no tiene como fin inmediato producir efectos jurídicos. De nuevo, hecho jurídico. Puede o no intervenir el hombre. Si interviene, puede ser voluntario o no. Si es voluntario, puede ser lícito o ilícito. Acto jurídico. Siempre interviene el hombre. Debe ser voluntario y lícito. Su fin inmediato es siempre producir efectos jurídicos. Simple acto lícito. Si bien es un acto humano, voluntario y lícito, no tiene como fin inmediato producir efectos jurídicos. Disposiciones generales. Actos jurídicos. Elementos externos esenciales. Son el sujeto, el objeto, la causa y la forma. Elementos externos esenciales son el sujeto, el objeto, la causa, la forma. Elementos externos accidentales son el plazo, la condición y el modo. El plazo, la condición y el modo. Elementos internos esenciales. Discernimiento, intención y voluntad. Elementos internos esenciales. Discernimiento, intención y voluntad. Seguimos. Acto voluntario. Artículo 260 del Código Civil y Comercial de la Nación. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. Ejemplo, al apoyar la SUBE en el dispositivo del colectivo, estoy celebrando un contrato de transporte, aunque no emita palabra ni firme ningún documento. Sí, entonces, acto voluntario, artículo 260 del Código Civil y Comercial de la Nación. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. Ejemplo, al apoyar la SUBE. Artículo 261 del Código Civil y Comercial de la Nación. Definición negativa de la voluntad. Pues, define cuando estamos en presencia de un acto que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, se entiende celebrado sin voluntad. A. Por falta de razón. B. Por falta de edad. B1. Menor de 10 años, acto ilícito. B2. Menor de 13 años, acto lícito. Ejemplo, un niño de 5 años que lastima a un compañero de sala de jardín. Una persona con capacidad restringida declarada judicialmente que celebra un acto que requiere la existencia de un curador. Entonces, el artículo 261 del Código Civil y Comercial de la Nación es la definición negativa de la voluntad. Pues, define cuándo estamos en presencia de un acto que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, se entiende celebrado sin voluntad. A. Por falta de razón. B. Por falta de edad. B1. Menor de 10 años, acto ilícito. B2. Menor de 13 años, acto lícito. Entonces, leemos el Código Civil directamente. Artículo 260, acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. Y ahora, artículo 161, acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento. El acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón. B. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. C. El acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. Seguimos. Artículo... elementos esenciales internos. Elementos esenciales internos. Acto voluntario. Manifestación de la voluntad. La voluntad debe manifestarse por hechos exteriores que prueben la existencia. Que haya existencia de la voluntad. Artículo 262 del Código Civil y Comercial de la Nación. Manifestación de la voluntad. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Puede ser escrita, en documento privado, firmado o no, o pública. Oral, hablando.
Por signo, mover la mano, la cabeza, guiñar el ojo, etc. Por ejecución material del hecho, tomar un agua mineral y ponerla en el mostrador de la línea de caja, sacar la billetera y entregar el dinero al cajero sin hablar. Bien. Artículo 262, manifestación de la voluntad. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Artículo 262, manifestación de la voluntad. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Artículo 264 del Código Civil y Comercial de la Nación. Manifestación tácita. La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exige una manifestación expresa. Este es el artículo 264 del Código Civil y Comercial de la Nación. Manifestación tácita. La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exige una manifestación expresa. Ejemplo, no puede manifestarse tácitamente la tradición de un inmueble, sino que debe estar exteriorizada por la expresión correspondiente en la escritura y el acto de tradición, que es el poner en posesión del inmueble al adquiriente. Artículo 264. Manifestación tácita de voluntad. La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa. Silencio. Silencio. Silencio, carajo. Artículo 263. Código Civil y Comercial de la Nación. Silencio como manifestación de la voluntad. El silencio, opuesto a actos o a una interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Regla. El silencio no es fuente de manifestación de la voluntad. Excepción. Cuando el silencio es interpretado como manifestación de la voluntad conforme 1. La ley, ejemplo. 2. Los usos, prácticas y o costumbres. 3. Voluntad de las partes, ejemplo. Se establezca una cláusula en el contrato para expresar la oposición sobre el plazo y forma de pago. 4. Cuando el silencio actual está relacionado con una actividad o accionar anterior del sujeto. Ejemplo, siempre que pague un impuesto y hago una demanda y antes de la sentencia dejo de pagarlo. Artículo 263. Silencio como manifestación de la voluntad. El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de la voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Elementos esenciales internos. Acto voluntario. Intención. Es el propósito por el cual se realiza el acto. No se tiene intención cuando existe error, ignorancia o dolo. Libertad. Es la posibilidad de elegir y decidir por sí, sin interferencias arbitrarias externas, ni del Estado, ni de un tercero. Ejemplo, no tendré libertad cuando existe una obligación legal de asistir a una persona que en la calle se desmaya. No tendré libertad cuando una persona me amenaza si no firmo un contrato. La falta de libertad se puede dar por violencia física, fuerza o por violencia moral, intimidación. Elementos esenciales internos. Acto voluntario. Discernimiento. Es la facultad que permite saber y apreciar el sentido de lo que se está haciendo, de modo que se pueda comprender el significado y sus consecuencias, alcance del acto. No hay discernimiento cuando no se tiene determinada edad o se está privado de razón. Debemos distinguir capacidad relacionada con la edad y grado de madurez suficientes, capacidad de ejercicio. Discernimiento. Como elemento de los actos jurídicos, asociado a fraccionamiento rígido que atribuye al sujeto falta de voluntad. Acto involuntario. Artículo 161 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es involuntario por falta de discernimiento. A. El acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de razón. B. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. C. El acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años. Entonces, del acto voluntario, los elementos esenciales internos son elementos esenciales de la voluntad: discernimiento, intención, libertad. Vicios de la voluntad: falta de discernimiento, error, ignorancia, dolo o violencia. Capítulo 1, disposiciones generales, acto jurídico, elementos externos esenciales. Elementos externos esenciales. Acto jurídico: sujeto, partes que intervienen en el acto. Es el sujeto, son las partes que intervienen en el acto. Objeto: es la materia sobre la cual recae o a la cual tiende la voluntad del sujeto. Causa: causa fin, finalidad requerida por los sujetos al realizar el acto. Forma: es el conjunto de prescripciones de la ley respecto de las solemnidades que deben o no cumplirse al tiempo de la formación del acto jurídico.
Elementos esenciales, necesarios o imprescindibles para que el acto exista. Elementos externos esenciales. Sujeto. Es la persona otorgante del acto. Objeto. Es el hecho, o bien cosa material o inmaterial, sobre el que recae el acto. Ejemplo, un automóvil, el fondo de comercio, etc. Causa. Es el fin inmediato determinante de la voluntad. Ejemplo, adquirir un inmueble, dar un inmueble a un amigo, etc. Forma. Es la manifestación solemne o no de la voluntad interna de las partes o sujetos del acto jurídico. Ejemplo, la escritura de compra-venta, el levantar la mano en un remate para adquirir un bien, etc. Elementos externos esenciales. Sujeto. Puede ser una persona humana o una persona jurídica. En el supuesto de personas humanas, las reglas de capacidad general son las determinadas por la edad y el grado de madurez suficiente, es decir, aquellas establecidas en los artículos 23 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Y, además, la regla del artículo 261 del Código Civil y Comercial de la Nación. En el caso de la persona jurídica, las reglas de su capacidad están establecidas en los artículos 141 a 144 del Código Civil y Comercial de la Nación para la persona jurídica. A ello se suma la necesidad de que la capacidad de derecho no se encuentre restringida para el negocio particular. Ejemplo, no pueden otorgar instrumentos públicos los escribanos cuando tengan. Bien, entonces, dice que en el caso de la persona jurídica las reglas de su capacidad están establecidas en los artículos 141 a 144. Vamos a leerlos, ¿sí? Artículo 141, definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Es el artículo 141. Artículo 142. Comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla. Ese fue el artículo 142. Y el artículo 143 dice: personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este título y lo que disponga la ley especial. Y vamos con el 144 ahora. Ese fue el 143, el que leí recién. Vamos con el 144. Artículo 144. Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes, a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible, quienes responderán solidariamente e ilimitadamente por los perjuicios causados. Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados. Bien, entonces esos son, en el caso de la persona jurídica, las reglas de su capacidad. Artículos 141 a 144. Bien, seguimos. Elementos externos esenciales. Sujeto. Teoría de la representación. Artículos 358 a 381. Código Civil y Comercial de la Nación. Representación. La representación es aquella situación donde una persona debidamente autorizada, representante, celebra actos con otras personas por orden y cuenta de otra persona, representado, que es quien asume los efectos del acto jurídico. Elementos externos esenciales. Sujeto. Teoría de la representación. Artículo 358 a 381 del Código Civil y Comercial de la Nación. Representación. Diferencia entre los institutos jurídicos de representación. Es la actuación por orden y voluntad de otro. Poder. Es el instrumento jurídico en el cual se expresa la voluntad de que alguien me represente. Mandato. Es un contrato conforme al artículo 1319 del Código Civil y Comercial de la Nación. Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. El mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente mandato. La ejecución del mandato implica su aceptación, aún sin mediar declaración expresa sobre ella.
Bien, seguimos. Elementos externos esenciales, sujeto, teoría de la representación. Artículos 358 a 381 del Código Civil y Comercial de la Nación. Representación. Clases de representación. Tenemos voluntaria, se da cuando una persona humana decide que otra la represente en un conjunto o todos los actos que el ordenamiento jurídico reconozca como susceptibles de realizar a través de representantes. Legal, se da cuando la ley establece la representación, tal el supuestos de los menores cuyos representantes legales son los padres, el caso de los menores sin padres, en cuyo caso el representante es el tutor, y el supuesto de las personas mayores con capacidad restringida, cuyos representantes son los curadores. Orgánica, es el caso de la representación de una persona jurídica, la cual actúa a través de sus órganos, teoría del órgano, o representantes, teoría negatoria. Representación voluntaria. Artículo 358. Principio. Fuentes. Los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medio de representante, excepto en los casos en que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho. La representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico, es legal cuando resulta de una regla de derecho y es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica. En las relaciones de familia, la representación se rige en subsidio por las disposiciones de este capítulo. Artículo 359. Efectos. Los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento producen efecto directamente para el representado. Artículo 360. Extensión. La representación alcanza los actos objeto del apoderamiento a las facultades otorgadas por la ley y también a los actos necesarios para su ejecución. Bien, seguimos. Elementos externos esenciales. Sujeto. Teoría de la representación. Artículo 358 a 381 del Código Civil y Comercial de la Nación. Representación voluntaria. Artículo 361. Limitaciones. La existencia de supuestos no autorizados y las limitaciones o la extinción del poder son oponibles a terceros si estos las conocen o pudieron conocerlas, actuando con la debida diligencia. Artículo 362. Caracteres. La representación voluntaria comprende solo los actos que el representado puede otorgar por sí mismo. Los límites de la representación, su extinción y las instrucciones que el representado dio a su representante son oponibles a terceros si estos han tomado conocimiento de tales circunstancias o debieron conocerlas obrando con cuidado y previsión. Artículo 363. Forma. El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar. Artículo 364. Capacidad. En la representación voluntaria, el representado debe tener capacidad para otorgar el acto al momento del apoderamiento para el representante es suficiente el discernimiento. Vamos de nuevo. Limitaciones. Artículo 361. Limitaciones. La existencia de supuestos no autorizados y las limitaciones o la extinción del poder son oponibles a terceros si estos las conocen o pudieron conocerlas actuando con la debida diligencia. Artículo 362. Caracteres. La representación voluntaria comprende solo los actos que el representado puede otorgar por sí mismo. Los límites de la representación, su extinción y las instrucciones que el representado dio a su representante son oponibles a terceros si estos han tomado conocimiento de tales circunstancias o debieron conocerlas obrando con cuidado y previsión. Artículo 363. Forma. El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar. Artículo 364. Capacidad. Es la representación voluntaria. El representado debe tener capacidad para otorgar el acto al momento del apoderamiento. Para el representante es suficiente el discernimiento. Elementos externos esenciales. Sujeto. Teoría de la representación. Artículo 358, 381 del Código Civil y Comercial de la Nación. Representación voluntaria. Artículo 365. Vicios. El acto otorgado por el representante es nulo si su voluntad está viciada. Pero si se ha otorgado en ejercicio de facultades previamente determinadas por el representado, es nulo solo si estuvo viciada la voluntad de éste. El representado de mala fe no puede aprovecharse de la ignorancia o la buena fe del representante. Artículo 366. Actuación en ejercicio del poder. Cuando un representante actúa dentro del marco de su poder, sus actos obligan directamente al representado y a los terceros. El representante no queda obligado para con los terceros, excepto que haya garantizado, de algún modo, el negocio. Si la voluntad de obrar en nombre de otro no aparece claramente, se entiende que ha procedido en nombre propio. Artículo 367. Representación aparente. Cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante sin que haya representación expresa, se entiende que le ha otorgado tácitamente poder suficiente. A tal efecto se presume que a. Quien de manera notoria tiene la administración de un establecimiento abierto al público es apoderado para todos los actos propios de la gestión ordinaria de este. B. Los dependientes de que
los dependientes que se desempeñan en el establecimiento están facultados para todos los actos que ordinariamente corresponden a las funciones que realizan. C. Los dependientes encargados de entregar mercaderías fuera del establecimiento están facultados a percibir su precio otorgando el pertinente recibo. Artículo 368. Acto consigo mismo. Nadie puede, en representación de otro, efectuar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia o de un tercero, sin la autorización del representado. Tampoco puede el representante, sin la conformidad del representado, aplicar fondos o rentas obtenidos en ejercicio de la representación a sus propios negocios, o a los ajenos, confinados a su gestión. Artículo 369. Ratificación. La ratificación suple el defecto de representación. Luego de la ratificación, la actuación se da por autorizada, con efecto retroactivo al día del acto, pero es inoponible a terceros que hayan adquirido derechos con anterioridad. Artículo 370. Tiempo de la ratificación. La ratificación puede hacerse en cualquier tiempo, pero los interesados pueden requerirla, fijando un plazo para ello que no puede exceder de 15 días. El silencio se debe interpretar como negativa. Si la ratificación depende de la autoridad administrativa o judicial, el término se extiende a 3 meses. El tercero que no haya requerido la ratificación puede revocar su consentimiento sin esperar el vencimiento de estos términos. Artículo 371. Manifestación de la ratificación. La ratificación resulta de cualquier manifestación expresa o de cualquier acto o comportamiento concluyente que necesariamente importe una aprobación de lo que haya hecho el que invoca la representación. Artículo 372. Obligaciones y deberes del representante. El representante tiene las siguientes obligaciones y deberes. A. De fidelidad, lealtad y reserva. B. De realización de la gestión encomendada que exige la legalidad de su prestación, el cumplimiento de las instrucciones del representado y el desarrollo de una conducta según los usos y prácticas del tráfico. C. De comunicación, que incluye los de información y de consulta. D. De conservación y de custodia. E. De prohibición como regla de adquirir por compraventa o actos jurídicos análogos los bienes de su representado. F. De restitución de documentos y demás bienes que le correspondan al representado al concluirse la gestión. Artículo 373. Obligaciones y deberes del representado. El representado tiene las siguientes obligaciones y deberes. A. De prestar los medios necesarios para el cumplimiento de la gestión. B. De retribuir la gestión si corresponde. C. De dejar indemne al representante. Artículo 374. Copia. Los terceros pueden exigir que el representante suscriba y les entregue copia firmada por él del instrumento del que resulta su representación. Artículo 375. Poder conferido en términos generales y facultades expresas. Las facultades contenidas en el poder son de interpretación restrictiva. El poder conferido en términos generales solo incluye los actos propios de administración ordinaria y los necesarios para su ejecución. Son necesarias facultades expresas para a. Peticionar el divorcio, la nulidad de matrimonio, la modificación, disolución o liquidación del régimen patrimonial del matrimonio. B. Otorgar el asentimiento conyugal si el acto lo requiere, caso en el que deben identificarse los bienes a que se refiere. C. Reconocer hijos en caso en el que debe individualizarse a la persona que se reconoce. D. Aceptar herencias. E. Constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales sobre inmuebles u otros bienes registrables. F. Crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad. G. Reconocer o novar obligaciones anteriores al otorgamiento del poder. H. Hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración. I. Renunciar, transar, someter a juicio arbitral derechos u obligaciones sin perjuicio de las reglas aplicables en materia de concursos y quiebras. J. Formar uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresaria, sociedades, asociaciones o fundaciones. K. Dar o tomar en locación inmuebles por más de 3 años o cobrar alquileres anticipados por más de 1 año. Artículo 374. Copia. Los terceros pueden exigir que el representante suscriba y les entregue copia firmada por él del instrumento del que resulta su representación. Artículo 375. Poder conferido en términos generales y facultades expresas. Las facultades contenidas en el poder son de interpretación restrictiva. El poder conferido en términos generales solo incluye los actos propios de administración ordinaria y los necesarios para su ejecución. Son necesarias facultades expresas para a. Peticionar el divorcio, la nulidad de matrimonio, la modificación, disolución o liquidación del régimen patrimonial del matrimonio. B. Otorgar el asentimiento conyugal si el acto lo requiere, caso en el que deben identificarse los bienes a que se refiere. C. Reconocer hijos, caso en el que
debe individualizarse a la persona que se reconoce. D. Aceptar herencias. E. Constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales sobre inmuebles u otros bienes registrables. F. Crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad. G. Reconocer o novar obligaciones anteriores al otorgamiento del poder. H. Hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración. I. Renunciar, transar, someter a juicio arbitral derechos u obligaciones sin perjuicio de las reglas aplicables en materias de concursos y quiebras. J. Formar uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresaria, sociedades, asociaciones o fundaciones. K. Dar o tomar en locación inmuebles por más de 3 años o cobrar alquileres anticipados por más de 1 año. L. Realizar donaciones u otras liberalidades, excepto pequeñas gratificaciones habituales. M. Dar fianzas, comprender servicios personales, recibir cosas en depósito si no se trata del necesario y dar o tomar dinero en préstamo, excepto cuando estos actos correspondan al servicio, al objeto para el que se otorgó un poder en términos generales. Eso es los actos en los que vos podés pedir copia, ¿no? Los terceros pueden exigir que el representante suscriba y les entregue una copia firmada por él del instrumento del que resulta su representación. Ah, no. Eso es lo anterior. Este era artículo 375, poder conferido en términos generales y facultades expresas. Las facultades contenidas en el poder son de interpretación restrictiva. El poder conferido en términos generales solo incluye los actos propios de administración ordinaria y los necesarios para su ejecución. Son necesarias facultades expresas para la facultad. El artículo 375, poder conferido en términos generales y facultades expresas, ¿no? O sea, son necesarias todas las facultades expresas que dijimos recién para poder tener un poder conferido en términos generales. Eso. Más o menos lo estoy explicando, pero bueno. La puta madre. Artículo 376. Responsabilidad por inexistencia o exceso en la representación. Si alguien actúa como representante de otro sin serlo o en exceso de las facultades conferidas por el representado, es responsable del daño que la otra parte sufra por haber confiado sin culpa suya en la validez del acto. Si hace saber al tercero la falta o deficiencia de su poder, está exento de dicha responsabilidad. Ese era el artículo 376, responsabilidad por inexistencia o exceso en la representación. Inexistencia de representación o exceso en la representación. Si alguien actúa como representante de otro sin serlo, o en exceso de las facultades conferidas por el representado, es responsable del daño que la otra parte sufra por haber confiado sin culpa suya en la validez del acto. Si hace saber al tercero la falta o deficiencia de su poder, está exento de dicha responsabilidad. Artículo 377, sustitución. El representante puede sustituir el poder en otro. Responde por el sustituto si incurre en culpa al elegir. El representado puede indicar la persona del sustituto, caso en el cual el representante no responde por este. El representado puede prohibir la sustitución. Entonces, sustitución. El representante puede sustituir el poder en otro. Responde por el sustituto si incurre en culpa al elegir. El representado puede indicar la persona del sustituto, caso en el cual el representante no responde por este. El representado puede prohibir la sustitución. No tengo la más puta idea de lo que quiso decir, pero bueno, no importa. O sea, no entiendo sustituto en qué caso. Yo necesitaría un abogado 24/7 tenerlo al lado y que me explique todo esto. Artículo 378. Pluralidad de representantes. La designación de varios representantes, sin indicación de que deban actuar conjuntamente, todos o algunos de ellos, se entiende que faculta al actuar indistintamente a cualquiera de ellos. Artículo 378, pluralidad de representantes. La designación de varios representantes, sin indicación de que deban actuar conjuntamente, todos o algunos de ellos, se entiende que faculta a actuar indistintamente a cualquiera de ellos. Artículo 379, apoderamiento plural. El poder otorgado por varias personas para un objeto de interés común puede ser revocado por cualquiera de ellas sin dependencia de las otras. A la verga. Artículo 380, extinción. El poder se extingue. A. Por el cumplimiento del o de los actos encomendados en el apoderamiento. B. Por la muerte del representante o del representado. Sin embargo, subsiste en caso de muerte del representado siempre que haya sido conferido para actos especialmente determinados y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante, de un tercero o común al representante y representado o a representante y un tercero o a representado y tercero. C. Por la revocación efectuada por el representado. Sin embargo, un poder puede ser conferido de modo irrevocable siempre que lo sea para actos especialmente determinados, limitado por un plazo cierto y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante o de un tercero, o común a representante y representado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero. Se extingue llegado el transcurso del plazo fijado y puede revocarse sin media justa causa. Sin media justa causa. D. Por la renuncia del representante, pero este debe continuar en funciones hasta que notifique aquella al representado, quien puede actuar por sí o reemplazarlo, excepto que acredite un impedimento que configure justa causa.
E. Por la declaración de muerte presunta del representante o del representado. F. Por la declaración de ausencia del representante. G. Por la quiebra del representante o representado. H. Por la pérdida de la capacidad exigida en el representante o en el representado. Artículo 380. Extinción. El poder se extingue. A. Por el cumplimiento del o de los actos encomendados en el apoderamiento. B. Por la muerte del representante o del representado. Sin embargo, subsiste en caso de muerte del representado siempre que haya sido conferido para actos especialmente determinados y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante, de un tercero o común a representante y representado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero. C. Por la revocación efectuada por el representado. Sin embargo, un poder puede ser conferido de modo irrevocable siempre que lo sea para actos especialmente determinados, limitado por un plazo cierto y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante o de un tercero, o común a representante y representado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero. Se extingue llegado el transcurso del plazo fijado y puede revocarse sin media justa causa. D. Por la renuncia del representante, pero éste debe continuar en funciones hasta que notifique aquella al representado, quien puede actuar por sí o representarlo o reemplazarlo, excepto que acredite un impedimento que configure justa causa. E. Por la declaración de muerte presunta del representante o del representado. F. Por la declaración de ausencia del representante. G. Por la quiebra del representante o representado. H. Por la pérdida de la capacidad exigida en el representante o en el representado. Todo esto es el artículo 380, que dice: el poder se extingue por todos esos motivos. La concha de tu madre. Artículo 279. ¿Qué mix que hace, no? Artículo 279. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Artículo 280. Convalidación. El acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es válido aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición. Características. Posible. A. Posible. B. No contrario a la moral, buenas costumbres y orden público. C. No lesivo a derechos de terceros. D. No lesivo a la dignidad de la persona humana. E. Ajustado a previsiones particulares del negocio jurídico particular. Ejemplo, el objeto de los contratos está determinado en los artículos 1003, 1011 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, esto era la convalidación. El acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es válido aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición. Y en eso, ese acto jurídico tiene que ser con características: posible, no contrario a la moral y buenas costumbres y orden público, no lesivo a derechos de terceros, no lesivo a la dignidad de la persona humana y ajustado a previsiones particulares del negocio jurídico en particular. Seguimos con los actos jurídicos, elementos externos esenciales. Ahora vamos con causa. Causa es el fin inmediato determinante de la voluntad. Ejemplo, adquirir un inmueble, dar un inmueble a un amigo. Es el fin inmediato determinante de la voluntad. Causa es el fin inmediato determinante de la voluntad. Causa es el fin inmediato determinante de la voluntad. Y es el artículo 281, causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinada de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan incorporado al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Artículo 281, causa. Artículo 281, causa. La causa es el fin inmediato determinante de la voluntad. Ejemplo, adquirir un inmueble, dar un inmueble a un amigo, etc. Artículo 281, causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Clasificación doctrinaria. Causa-fuente es el origen del acto. Causa-fin es el propósito o finalidad del acto. A su vez, se distingue entre causa-fin inmediata, finalidad abstracta considerada por las partes al celebrar el acto jurídico. Por ejemplo, en compraventa, el vendedor quiere recibir el precio. O causa-fin mediata, que es el fin más remoto. Ejemplo, una compraventa, el vendedor recibe el precio para viajar al exterior. Artículo 282. Presunción de causa. Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe mientras no se apruebe lo contrario. El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera. Esta norma se sienta en el principio de que las personas siempre se obligan por alguna razón, salvo prueba en contrario. Cuando la causa es falsa, puede haber una simulación, es decir, cuando la causa real está oculta.
Ejemplo, vendo un inmueble cuando en realidad no recibo un precio, porque lo que estoy haciendo es donándolo o constituyendo un testaferro. En el supuesto de actos jurídicos abstractos, la causa se presume y no puede discutirse mediante la aportación de prueba in contrario hasta que se haya efectivizado el acto, o sea, se haya perfeccionado, conforme al artículo 283 del Código Civil y Comercial de la Nación. Actos jurídicos abstractos no contienen la causa, son todos los títulos de crédito. Actos jurídicos. Elementos externos esenciales. Forma. Vamos con la forma. Es la manera o medio de exteriorización de la voluntad interna del sujeto del acto jurídico. Los redactores del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación sostuvieron que las formas no son bajo solemnidad, ad solemnitatem, o para la prueba, ad probationem, pues en algunos negocios pueden incidir en la producción de efectos. Por ello, clasifican las formas de la siguiente manera. 1. Absolutas. 2. Relativas. 3. Formalidades para la prueba. Principio general del Código Civil y Comercial de la Nación. Las partes pueden elegir una forma y aún establecer una más gravosa, no interior, a la establecida por la ley. Ejemplo, artículo 1188 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pueden hacer contratos por escritura pública. Artículo 284. Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la estabilización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Leo de nuevo esa última parte porque nos agarró la chicharra esa. Artículo 284. Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Seguimos. Artículo 285. Forma impuesta. El acto no se otorga en la forma exigida por la ley. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto. Pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. Entonces, artículo 285, forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo la sanción de nulidad. La violación de esta regla trae como consecuencia a. La nulidad, si se trata de actos jurídicos formales absolutos. Ejemplo, las donaciones deben hacerse por escritura pública bajo plena nulidad. Artículo 1552 del Código Civil y Comercial de la Nación. B. La no conclusión del acto. El acto no es eficaz hasta que se cumpla con la forma si se trata de actos jurídicos formales relativos. Ejemplo, la compra-venta de inmuebles debe hacerse bajo la forma de escritura pública, pues de lo contrario sirve solo como promesa de otorgar la escritura pública. Artículo 1017 del Código Civil y Comercial de la Nación. Artículo 286. Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. La expresión escrita no solo comprende el soporte papel, pues el Código Civil y Comercial de la Nación incorpora a las tecnologías como medios de expresión formal de la voluntad. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su compendio sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Vamos de nuevo. Artículo 286. Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. La expresión escrita no solo comprende el soporte papel, pues el Código Civil y Comercial de la Nación incorpora a las tecnologías como medios de expresión formal de la voluntad.
Puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Clases de actos jurídicos en relación a la forma. 1. Instrumentos públicos. 2. Instrumentos privados. 3. Instrumentos particulares no firmados. Instrumentos particulares no firmados. Seguimos dentro de las formas, estamos dentro de la firma, ahora hablamos de los instrumentos particulares no firmados. Artículo 287. Instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados. Esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información. Bien, seguimos con la forma, con elementos externos esenciales de los actos jurídicos. Forma, firma. Firma. Es un elemento esencial del documento público y privado. Consiste en el nombre del firmante o signo representativo del mismo, con el cual esa persona habitualmente expresa su voluntad o se identifica frente a terceros. Generalmente se coloca al final del texto de un documento. La firma es en instrumento privado. En el instrumento privado, prueba autoría. Artículo 288. Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitamente la autoría e integridad del instrumento. La Ley 25.506 regula el uso de la firma electrónica y de la firma digital. Bueno, seguimos dentro de la forma y dentro de la forma está la firma. Y dice que la Ley 25.506 regula el uso de la firma electrónica y de la firma digital. Firma digital es el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático con información del firmante bajo cuyo control exclusivo está el uso y contenido de tal información. Contenido de tal información. Esta firma debe ser susceptible de verificación por una tercera parte, conforme estándares establecidos por la autoridad de aplicación con sujeción a las directivas técnicas internacionales, lo cual permite a. Identificar al firmante, b. Detectar cualquier alteración del documento digital posterior a la firma. La firma digital consta de dos claves. 1. La privada, solo conocida por el autor, y la pública, identificable por todos. Ambas se generan simultáneamente. Ejemplo, hoy en día en los tribunales nacionales y ordinarios y en los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha implementado la firma digital de sentencias. En la provincia de Buenos Aires se implementó la firma digital para todos los actos jurisdiccionales, sentencias, cheques, oficios, mandamientos, etc. La firma digital da fe y es garantía de 1. La inalterabilidad del documento y 2. La fecha y hora cierta. Artículos 7, 8 y 10 de la Ley 25.506. Firma electrónica. Esta firma no cumple con todos los requisitos de la anterior, por ende su valor probatorio es menor. Por lo tanto, quien invoca el documento con firma electrónica tiene la carga de la prueba de su validez. La Ley 25.506 excluye del sistema de firma digital y electrónica los siguientes actos jurídicos. 1. Las disposiciones por causa de muerte, ejemplo, exequias, testamentos, etc. 2. Las disposiciones de derechos personalísimos. 3. Los actos jurídicos del derecho de familia, guarda del artículo 640 del Código Civil y Comercial de la Nación. B. Los actos jurídicos con formas incompatibles con la firma digital o electrónica, por acuerdo de parte o disposición legal. Firma a ruego. Firma a ruego. Cuando alguien solicita a un tercero que firme un documento en su nombre. En los instrumentos públicos está expresamente admitido. Artículo 290, inciso B y 309 del Código Civil y Comercial de la Nación. En los instrumentos privados está discutida su validez. A. Pues hay quienes dicen que es válida si hay expresión verbal del sujeto que no puede firmar. B. Para otro sector del documento firmado a ruego solo es un principio de prueba por escrito. Impresión dactilar. Es otra forma de sustitución de la firma. La doctrina adopta dos posturas con relación a las huellas dactilares. A. Hay quienes sostienen que cuando la persona no sabe ni puede firmar, se acepta el reemplazo de la firma por impresiones dactilares por sí sola como exteriorización de la voluntad. B. Hay quienes sostienen que las impresiones dactilares solo son un principio de prueba por escrito, requiriendo de dos testigos para su validez ad probationem. Esta última es la solución adoptada por el artículo 313 del Código Civil y Comercial de la Nación. Firma de los instrumentos privados. Si alguno de los firmantes de un instrumento privado no sabe o no puede firmar,
puede dejarse constancia de la impresión digital o mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir también el instrumento. Bueno, seguimos con los elementos externos esenciales de los actos jurídicos: forma, firma, instrumentos privados. Artículo 314. Reconocimiento de la firma. Todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a manifestar que ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio. El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El instrumento privado reconocido o declarado auténtico por sentencia o cuya firma está certificada por escribano no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto del reconocimiento. La prueba resultante es indivisible. El documento signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido. Artículo 315. Documento firmado en blanco. El firmante de un documento en blanco puede impugnar su contenido mediante la prueba de que no responde a sus instrucciones, pero no puede valerse para ello de testigos si no existe principio de prueba por escrito. El desconocimiento del firmante no debe afectar a terceros de buena fe. Cuando el documento firmado en blanco es sustraído contra la voluntad de la persona que lo guarda, esas circunstancias pueden probarse por cualquier medio. En tal caso, el contenido del instrumento no puede oponerse al firmante, excepto por los terceros que acrediten su buena fe, si han adquirido derechos a título oneroso en base al instrumento. Ley 20.744. Ley del contrato de trabajo. Artículo 60. Firma en blanco. La firma no puede ser otorgada en blanco por el trabajador, y éste podrá oponerse al contenido del acto, demostrando que las declaraciones insertas en el documento no son reales. Artículo 59. Firma, impresión digital. Esto es de la Ley de Contrato del Trabajo, Ley 20.744. Firma, impresión digital. La firma es condición esencial en todos los actos extendidos bajo firma privada. Con motivo del contrato de trabajo se exceptúan aquellos casos en que se demostrara que el trabajador no sabe o no ha podido firmar, en cuyo caso bastará la individualización mediante impresión digital, pero la validez del acto dependerá de los restantes elementos de prueba que acrediten la efectiva realización del mismo. Instrumentos privados. Seguimos con artículo 316, enmiendas. Las raspaduras, enmiendas o entre líneas que afecten partes esenciales del acto instrumentado deben ser salvadas con la firma de las partes. De no hacerse así, el juez debe determinar en qué medida el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria del instrumento. Artículo 317, fecha cierta. La eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado antes, o no pudo ser firmado después. La prueba puede producirse por cualquier medio y debe ser apreciada rigurosamente por el juez. Artículo 319. Artículo 318. Correspondencia. La correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario, pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin consentimiento del remitente. Los terceros no pueden valerse de la correspondencia sin asentimiento del destinatario y del remitente si es confidencial. Artículo 319. Valor probatorio. El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. Artículo 289. Enunciación.
son instrumentos públicos? A. Las escrituras públicas y sus copias o testimonios. B. Los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes. C. Los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a las leyes que autorizan su emisión. Artículo 290. Requisitos del instrumento público. Son requisitos de validez del instrumento público. A. La actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella. B. Las firmas del oficial público de las partes y, en su caso, de sus representantes. Si alguno de ellos no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para todos. Artículo 291. Prohibiciones. Es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en asunto en que él... Artículo 291. Prohibiciones. Es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en asunto en que él, su cónyuge, su conviviente o un pariente suyo, dentro del cuarto grado o segundo de afinidad, sean personalmente interesados. Artículo 292. Presupuestos. Es presupuesto para la validez del instrumento que el oficial público se encuentre efectivamente en funciones. Sin embargo, son válidos los actos instrumentados y autorizados por él antes de la notificación de la suspensión o cesación de sus funciones, hechos conforme a la ley o reglamento que regula la función de que se trata. Dentro de los límites de la buena fe, la falta de los requisitos necesarios para su nombramiento e investidura no afecta al acto ni al instrumento si la persona interviniente ejerce efectivamente un cargo existente y actúa bajo la apariencia de legitimidad del título. Artículo 293. Competencia. Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo con lo que establece este código gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la República, cualquiera sea la jurisdicción donde se hayan otorgado. Artículo 7 de la Constitución Nacional. Artículo 294. Defectos de forma. Carece de validez el instrumento público que tenga enmiendas, agregados, borraduras, entrelíneas y alteraciones en partes esenciales, si no están salvadas antes de las firmas requeridas. El instrumento que no tenga la forma de vida vale como instrumento privado si está firmado por las partes. Bien, continuamos. Artículo 295. Testigos inhábiles. Seguimos en actos jurídicos, elementos externos esenciales de los actos jurídicos, forma, instrumentos públicos, ¿sí? Y dentro de todo eso está artículo 295, testigos inhábiles. No pueden ser testigos en instrumentos públicos. A. Las personas incapaces de ejercicio y aquellas a quienes una sentencia les impide ser testigo en instrumentos públicos. B. Los que no saben firmar. C. Los dependientes del oficial público, del oficial público. D. El cónyuge, el conviviente y los parientes del oficial público dentro del cuarto grado y segundo de afinidad. El error común sobre la idoneidad de los testigos salva la eficacia de los instrumentos en que han intervenido. Artículo 297. Incolumnidad formal. Los testigos de un instrumento público y el oficial público que lo autorizó no pueden contradecir, variar ni alterar su contenido, sino alegan que testificaron u otorgaron el acto siendo víctimas de dolo o violencia. Artículo 296. Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe. A. En cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él, hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal. B. En cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario. Artículo 298. Contradocumento. El contradocumento particular que altera lo expresado en un instrumento público puede invocarse por las partes, pero es inoponible respecto a terceros interesados de buena fe. Elementos externos esenciales, forma, instrumentos públicos. Artículo 299. Escritura pública. Definición. La escritura pública es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones, que contienen uno o más actos jurídicos. La copia o testimonio de las escrituras públicas que expiden los escribanos es instrumento público y hace plena fe como la escritura matriz. Si hay alguna variación entre esta y la copia,
o testimonio debe estar al contenido de la escritura matriz. Artículo 305, contenido. Artículo 305, contenido. La escritura debe contener: A. Lugar y fecha de su otorgamiento, si cualquiera de las partes lo requiere o el escribano lo considera conveniente. La hora en que se firma el documento. La hora que se firma el instrumento. A. Vamos de nuevo. Artículo 305, contenido. La escritura debe contener: A. Lugar y fecha de su otorgamiento, si cualquiera de las partes lo requiere o el escribano lo considera conveniente. La hora en que se firma el instrumento. B. Los nombres, apellidos, documento de identidad, domicilio real y especial si lo hubiera. Fecha de nacimiento y estado de familia de los otorgantes. Si se trata de personas casadas, se debe consignar también si lo son en primeras o posteriores nupcias y el nombre del cónyuge, si resulta relevante en atención a la naturaleza del acto. Si el otorgante es una persona jurídica, se debe dejar constancia de su denominación completa, domicilio social y datos de inscripción de su constitución si corresponde. C. La naturaleza del acto y la individualización de los bienes que constituyen su objeto. D. La constancia instrumental de la lectura que el escribano debe hacer en el acto del otorgamiento de la escritura. E. Las enmiendas, testados, borraduras, entre líneas u otras modificaciones efectuadas al instrumento en partes esenciales que deben ser realizadas de puño y letra del escribano y antes de la firma. F. La firma de los otorgantes, del escribano y de los testigos si los hubiera. Si alguno de los otorgantes no sabe o no puede firmar, debe hacerlo en su nombre otra persona. Debe hacerse constar la manifestación sobre la causa del impedimento y la impresión digital del otorgante. Bien. Artículo 300. Protocolo. Artículo 300. Protocolo. El protocolo se forma con los folios habilitados para el uso de cada registro, numerados correlativamente en cada año calendario y con los documentos que se incorporan por exigencia legal o a requerimiento de las partes del acto. Corresponde a la ley local reglamentar lo relativo a las características de los folios, su expedición, así como los demás recaudos relativos al protocolo, forma y modo de su colección en volúmenes o legajos, su conservación y archivo. Artículo 301. Requisitos. El escribano debe recibir por sí mismo las declaraciones de los comparecientes, sean las partes, sus representantes, testigos, cónyuges u otros intervinientes. Debe calificar los presupuestos y elementos del acto y configurarlo técnicamente. Las escrituras públicas que deben extenderse en un único acto pueden ser manuscritas o mecanografiadas, pudiendo utilizarse mecanismos electrónicos de procesamiento de textos, siempre que, en definitiva, la redacción resulte estampada en el soporte exigido por las reglamentaciones con características fácilmente legibles. En los casos de pluralidad de otorgantes en los que no haya entrega de dinero, valores o cosas en presencia del notario, los interesados pueden suscribir la escritura en distintas horas del mismo día de su otorgamiento. Este procedimiento puede utilizarse siempre que no se modifique el texto definitivo. Al tiempo de la primera firma. Artículo 302. Idioma. La escritura pública debe hacerse en idioma nacional. Si alguno de los otorgantes declara ignorarlo, la escritura debe redactarse conforme a una minuta firmada, que debe ser expresada en idioma nacional por traductor público, y, si no lo hay, por intérprete que el escribano acepte. Ambos instrumentos deben quedar agregados al protocolo. Los otorgantes pueden requerir al notario la protocolización de un instrumento original en idioma extranjero, siempre que conste de traducción efectuada por traductor público o intérprete que aquel acepte. En tal caso, con el testimonio de la escritura, el escribano debe entregar copia certificada de ese instrumento en el idioma en que está redactado. Artículo 303. Abreviaturas y números. No se deben dejar espacios en blanco ni utilizar abreviaturas o iniciales, excepto que estas dos últimas consten en los documentos que se transcriben. Se trate de constancias de otros documentos agregados o sean signos o abreviaturas científicas o socialmente admitidas con sentido unívoco. Pueden usarse números excepto para las cantidades que se entregan en presencia del escribano y otras cantidades o datos que corresponden a elementos esenciales del acto jurídico. Artículo 304. Otorgante con discapacidad auditiva. 304. Firma a ruego y dáctil en instrumento privado. Si alguna de las personas otorgantes del acto tiene discapacidad auditiva, deben intervenir dos testigos que puedan dar cuenta del conocimiento y comprensión del acto por la persona otorgante. Si es alfabeta, además, la escritura debe hacerse de conformidad a una minuta firmada por ella
y el escribano debe dar fe de ese hecho. La minuta debe quedar protocolizada. Artículo 306. Justificación de identidad. La identidad de los comparecientes debe justificarse por cualquiera de los siguientes medios. A. Por exhibición que se haga al escribano de documento idóneo. En este caso, se debe individualizar el documento y agregar al protocolo reproducción certificada de sus partes pertinentes. B. Por afirmación del conocimiento por parte del escribano. Artículo 307. Documentos habilitantes. Si el otorgante de la escritura es un representante, el escribano debe exigir la presentación del documento original, que lo acredite, en el que ha de quedar agregado al protocolo, excepto que se trate de poderes para más de un asunto o de otros documentos habilitantes que hagan necesaria la devolución, supuesto en el cual se debe agregar copia certificada por el escribano. En caso de que los documentos habilitantes ya estén protocolizados en el registro del escribano interviniente, basta con que se mencione esta circunstancia indicando folio y año. Artículo 308. Copias o testimonios. El escribano debe dar copia o testimonio de la escritura a las partes. Ese instrumento puede ser obtenido por cualquier medio de reproducción que asegure su permanencia indeleble, conforme a las reglamentaciones locales. Si alguna de las partes solicita nueva copia, el escribano debe entregarla, excepto que la escritura contenga la constancia de alguna obligación pendiente de dar o de hacer, a cargo de otra de las partes. En este caso, se debe requerir la acreditación en instrumento público de la extinción de la obligación, la conformidad del acreedor o la autorización judicial, que debe tramitar con citación de las partes del acto jurídico. Artículo 309. Nulidad. Son nulas las escrituras que no tengan la designación del tiempo y lugar en que sean hechas, el nombre de los otorgantes, la firma del escribano y de las partes, la firma de ruego de ellas cuando no saben o no pueden escribir, y la firma de los dos testigos del acto cuando su presencia sea requerida. La inobservancia de las otras formalidades no anula las escrituras, pero los escribanos o funcionarios públicos pueden ser sancionados. Artículo 310. Actas. Se denominan actas los documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de hechos. Artículo 311. Requisitos de las actas notariales. Las actas están sujetas a los requisitos de las escrituras públicas con las siguientes modificaciones. A. Se debe hacer constar el requerimiento que motiva la intervención del notario y, en su caso, la manifestación del requiriente respecto al interés propio o de terceros con que actúa. B. No es necesaria la acreditación de personería ni la del interés de terceros que alega el requiriente. C. No es necesario que el notario conozca o identifique a las personas con quienes trata a los efectos de realizar las notificaciones, requerimientos y otras diligencias. D. Las personas requeridas o notificadas, en la medida en que el objeto de la comprobación así lo permita, deben ser previamente informadas del carácter en que interviene el notario y, en su caso, del derecho a no responder o de contestar. En este último supuesto, se deben hacer constar en el documento las manifestaciones que se hagan. E. El notario puede practicar las diligencias sin la concurrencia del requiriente cuando por su objeto no sea necesario. F. No se requieren unidad de acto ni de redacción. Pueden extenderse simultáneamente o con posterioridad a los hechos que se narran, pero en el mismo día, y pueden separarse en dos o más partes o diligencias siguiendo el orden cronológico. G. Pueden autorizarse aun cuando alguno de los interesados rehúse firmar, de lo cual debe dejarse constancia. Artículo 312. Valor probatorio. El valor probatorio de las actas se circunscribe a los hechos que el notario tiene a la vista, a la verificación de su existencia y de su estado. En cuanto a las personas, se circunscribe a su identificación si existe y debe dejarse constancia de las declaraciones y juicios que emiten. Las declaraciones deben referirse como mero hecho y no como contenido negocial. Contabilidad y estados contables. Eficacia probatoria, sección séptima, contabilidad y estados contables. Artículo 320. Obligados. Excepciones. Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma sección. Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta sección las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas, no ejecutadas u organizadas en forma expresa. Se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio formal de tales actividades. También puede ser examinadas de llevar contabilidad las actividades que por el volumen de su giro resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local. Artículo 320. Obligados, excepciones. Ya cambiamos de algo. Contabilidad y estados contables. Eficacia probatoria. Sección séptima. Contabilidad y estados contables.
Artículo 320. Obligados, excepciones. Dictamen 780 de la Dirección de Asuntos Técnicos y Jurídicos de la AFIP, que define el término empresa para el impuesto a las ganancias como la organización industrial, comercial, financiera, de servicios, profesional, agropecuaria o de cualquier otra índole que generada para el ejercicio habitual de una actividad económica basada en la producción, extracción o cambio de bienes o en la prestación de servicios, utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de dicho fin la inversión del capital y o el aporte de mano de obra, asumiendo en la obtención del beneficio el riesgo propio de la actividad que desarrolla. Ley de Contrato de Trabajo. Ley 20.744. Artículo 5. Empresa, empresario. A los fines de esta ley, se entiende como empresa la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. A los mismos fines se llama empresario a quien dirige la empresa por sí o por medio de otras personas y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a estos en la gestión y dirección de la empresa. Artículo 6. Establecimiento. Se entiende por establecimiento la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones. Ley 11.687, Fondo de Comercio. Establecimientos, las instalaciones, las existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística. Artículo 1. Esa fue la definición de Fondo de Comercio. Sección séptima. Contabilidad y estados contables. Artículo 321. Modo de llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada por una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta. Sección séptima. Contabilidad y estados contables. El artículo 321 del Código Civil Comercial de la Nación debe ser analizado bajo dos aspectos. 1. En relación a los principios contables: uniformidad, claridad, veracidad, completividad y significatividad. Unidad, partida doble. 2. En relación a un enfoque sistémico, lo cual permite transformar la información sistémica en información útil a través de 4 conjuntos de elementos: conjuntos de datos surgidos de las actividades y actos, conjuntos de comprobantes, regulados y no regulados, conjunto de cuentas, plan y manual de cuentas, conjunto de registros. Sección séptima. Contabilidad y estados contables. Artículo 322. Registros indispensables. Son registros indispensables los siguientes: A. Diario. B. Inventario y balances. C. Aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar. D. Los que en forma especial impone este código y otras leyes. Artículo 323. Bueno, hace una pausa. Bien. Artículo 323. Libros. El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe presentarlos debidamente encuadernados para su individualización en el registro público correspondiente. Tal individualización consiste en anotar en el primer folio nota fechada y firmada de su registro, del número de ejemplar, del nombre de su titular y del número de folios que contiene. Sección séptima. Contabilidad y estados contables. Artículo 322. Registros indispensables. Libro. Debemos considerar al libro como almacenamiento primario del sistema de registro contable, no exclusivo, ya que el Código Civil Comercial de la Nación otorga la posibilidad de utilizar otros medios alternativos de almacenamiento a través de lo dispuesto en el artículo 329 del RG 715 IGJ. El término registro involucra las dos modalidades de almacenamiento: 1. Libros rubricados. 2. Registros autorizados, según el artículo 329, inciso A. Los empleadores deben llevar un libro especial, registrado y rubricado en las mismas condiciones. ¿Qué mierda es esto? El artículo 52 del libro especial, formalidades y provisiones. ¿Pero de qué? De la ley 50.744 de contrato de trabajo. ¿Sí? Y seguimos con el artículo 322 D, inciso D, artículo 332, inciso D del Código Civil Comercial de la Nación. Ahí adentro tenemos la ley 20.734, que es el que regula esto, la ley de contrato de trabajo, y el artículo 52, libro especial, formalidades, provisiones. Los empleadores deberán llevar un libro especial registrado y rubricado en las mismas condiciones que se exigen para los libros principales de comercio, en el que se consignará: A. Individualización íntegra y actualizada del empleador. B. Nombre del trabajador. C. Estado civil. D. Fecha de ingreso y egreso. E. Remuneraciones asignadas y plebiscitadas. F. Individualización de personas que generen derecho a la percepción de asignaciones familiares. G.
Demás datos que permitan una exacta evaluación de las obligaciones a su cargo. H. Los que establezca esta reglamentación. Se prohíbe: 1. Alterar registros correspondientes a cada persona empleada. 2. Dejar blancos o espacios. 3. Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas, las que deberán ser salvadas en el cuadro o espacio respectivo con firma del trabajador a que se refiere el asiento y control de la autoridad administrativa. 4. Tachar anotaciones, suprimir fojas o alterar su foliatura o registro. Tratándose de registro de hojas móviles, su habilitación se hará por la autoridad administrativa, debiendo estar precedido cada conjunto de hojas por una constancia extendida por dicha autoridad, de la que resulte su número y fecha de habilitación. Seguimos con el artículo 322, inciso D, del Código Civil y Comercial de la Nación, y ahí adentro la ley 20.344, que regula la ley de contrato de trabajo, artículo 53. Omisión de formalidades. Los jueces perituarán, en función de las particulares circunstancias de cada caso, los libros que carezcan de algunas de las formalidades prescritas en el artículo 52 o que tengan algunos de los defectos allí consignados. Artículo 54. Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de Contralor. Idéntico requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de Contralor exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescripto en el artículo anterior. Artículo sustituido por el artículo primero de la ley número 27.321 del Boletín Oficial del 15 del 12 del 2016. Artículo 55. Omisión de su exhibición. La falta de exhibición o requerimiento judicial o administrativo del libro, registro, planilla u otros elementos de Contralor previstos por los artículos 52 y 54 será tenida como presunción a favor de las afirmaciones del trabajador o de su causa habientes sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos. Artículo 56. Remuneraciones, facultad de los jueces. En los casos en que se controvierta el monto de las remuneraciones y la prueba rendida fuera insuficiente para acreditar lo pactado entre las partes, el juez podrá, por decisión fundada, fijar el importe del crédito de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Artículo 324. Prohibiciones. Se prohíbe: A. Alterar el orden de los asientos. Alterar el orden en que los asientos deben ser hechos. B. Dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos. C. Interlinear, raspar, enmendar, tachar. Todas las equivocaciones o omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error. D. Mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura. E. Cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones. Artículo 325. Forma de llevar los registros. Los libros y registros contables deben ser llevados en forma cronológica, actualizada, sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada. También deben llevarse en idioma y moneda nacional. Deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico anual la situación patrimonial, su evolución y sus resultados. Los libros y los registros del artículo 322 deben permanecer en el domicilio de su titular. 326. Estados contables. Al cierre del ejercicio, quien lleva la contabilidad obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables, que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados, que deben asentarse en el registro de inventarios y balances. Artículo 327. Diario. En el diario se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona que tienen efectos sobre el patrimonio individualmente o en registros resumidos que cubran periodos de duración no superiores al mes. Estos resúmenes deben surgir de anotaciones detalladas practicadas en subdiarios, los que deben ser llevados en las formas y condiciones establecidas en los artículos 323, 324, 325. El registro o libro caja y todo otro diario auxiliar que forma parte del sistema de registraciones contables integra el diario y deben cumplirse las formalidades establecidas para el mismo. Artículo 329. Actos sujetos a autorización. El titular puede, previa autorización del registro público de su domicilio, A. Sustituir uno o más libros excepto el de inventarios y balances, o alguna de sus formalidades por la utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación. B. Conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos para ese fin. La petición que se formule al registro público debe contener una adecuada descripción del sistema, con dictamen técnico de contador público e indicación de los antecedentes de su utilización. Una vez aprobado, el pedido de autorización y la respectiva resolución del organismo de Contralor deben transcribirse en el libro de inventarios y balances. La autorización solo se debe otorgar si los medios alternativos son equivalentes en cuanto a la inviolabilidad, verosimilitud y completitud a los sistemas cuyo reemplazo se solicita. Artículo 330. Eficacia probatoria. La contabilidad obligada o voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos prescritos, debe ser admitida en juicio como medio de prueba. Sus registros prueban contra quien la lleva
Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en contrario. El adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y desechar los que le perjudican, sino que, habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a las resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado. La contabilidad obligada o voluntaria prueba en error, prueba en favor de quien la lleva. Cuando en litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad obligada y voluntaria, este no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba y de exigir, si lo considera necesario, otra supletoria. Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan y unos y otros se hallan con todas las formalidades necesarias y sin un vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de las demás probanzas que se presentan. Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad ni la lleva voluntariamente, esta solo sirve como principio de prueba de acuerdo con las circunstancias del caso. La prueba que resulta de la contabilidad es indivisible. Artículo 330. Eficacia probatoria. Determina 3 reglas. Prueba en contra del dueño en todos los casos, estén o no en forma los libros o registros. Prueba a favor del dueño cuando lleve bien sus libros o registros y la otra parte no. Neutralización cuando ambas partes están en forma y hay resultado contradictorio. Constituye el principio de prueba con quien no está obligado a llevar contabilidad. Esta es la eficacia probatoria. Artículo 331. Investigaciones. Excepto los supuestos previstos en leyes especiales, ninguna autoridad bajo pretexto alguno puede hacer pesquisas de oficio para inquirir si las personas llevan o no registros arreglados a derecho. La prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el artículo 325, aun cuando esté fuera de la competencia territorial del juez que la ordena. La exhibición general de registros o libros contables solo puede decretarse a instancia de parte en los juicios de sucesión. Todo tipo de comunicación, contrato asociativo o de sociedad, administración por cuenta ajena y, en caso de liquidación, concurso o quiebra. Fuera de estos casos, únicamente puede requerirse la exhibición de registros o libros en cuanto tenga relación con la cuestión controvertida de que se trata, así como para establecer si el sistema contable del obligado cumple con las formas y condiciones establecidas en los artículos 323, 324 y 325. Modalidades de los actos jurídicos. Condición, artículos 343 al 349. Plazo. Artículos 350 al 353. Cargo. Artículo 354 al 357. Bueno, continuamos con acto jurídico, elementos accidentales. Condición. Es una cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. Eso sale del artículo 343. Elementos accidentales. Tienen un plazo. Supedita la exigibilidad o extinción de un acto jurídico a un acontecimiento futuro y cierto. Solo existen si son incorporados por la voluntad de las partes al acto. Estos son los elementos accidentales. Solo existen si son incorporados por la voluntad de las partes al acto. Y tienen un cargo, obligatoriedad accesoria impuesta al adquiriente de un derecho que no impide los efectos del acto. ¿Sí? Entonces, el acto jurídico tiene elementos accidentales, que solo existen si son incorporados por la voluntad de las partes al acto, que tienen una condición, un plazo y un cargo. La condición es la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. El plazo supedita la exigibilidad o extinción de un acto jurídico a un acontecimiento futuro y cierto. Y el cargo, obligación accesoria impuesta al adquiriente de un derecho, no impide los efectos del acto. Modalidades de los actos jurídicos. Condición. Artículo 343. Alcance y especies. Se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. Las disposiciones de este capítulo son aplicables en cuanto fueran compatibles a la cláusula por la cual las partes sujetan la adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes o pasados ignorados. Artículo 344. Condiciones prohibidas. Es nulo el acto sujeto a un hecho imposible, contrario a la moral y a las buenas costumbres, prohibido por el ordenamiento jurídico o que depende exclusivamente de la voluntad del obligado. La condición de no ser una cosa imposible no perjudica la validez de la obligación. Si ella fuera pactada bajo modalidad suspensiva, se tienen por no escritas las condiciones que afecten de modo grave las libertades de la persona, como la de elegir domicilio o religión, o decidir sobre su estado civil. Artículo 345. Inejecución de la condición. El incumplimiento de la condición no puede ser invocado por la parte que, de mala fe, impide su realización. Artículo 346. Efecto. La condición no opera retroactivamente, excepto pacto en contrario. Artículo 347. Condición pendiente. El titular de un derecho supeditado a condición suspensiva puede solicitar medidas conservatorias. El adquiriente de un derecho
sujeto a condición resolutoria, puede ejercerlo, pero la otra parte puede solicitar también medidas conservatorias. En todo supuesto, mientras la condición no se haya cumplido, la parte que constituyó o transmitió un derecho debe comportarse de acuerdo con la buena fe, de modo de no perjudicar a la contraparte. Artículo 348. Cumplimiento de la condición suspensiva y resolutoria. El cumplimiento de la condición obliga a las partes a entregarse o restituirse recíprocamente las prestaciones convenidas, aplicándose los efectos correspondientes a la naturaleza del acto concertado, a sus fines y objeto. Si se hubiese determinado el efecto retroactivo de la condición, el cumplimiento de esta obliga a la entrega recíproca de lo que las partes habrían correspondido al tiempo de la celebración del acto. No obstante, subsisten los actos de administración y los frutos quedan a favor de la parte que los ha percibido. Artículo 349. No cumplimiento de la condición suspensiva. Si el acto celebrado bajo condición suspensiva se hubiese ejecutado antes del cumplimiento de la condición y ésta no se cumple, debe restituirse el objeto con sus accesorios, pero no los frutos percibidos. Plazo. Artículo 350. Especies. La exigibilidad o la extinción de un acto jurídico pueden quedar diferidas al vencimiento de un plazo. Artículo 351. Beneficiario del plazo. El plazo se presume establecido en beneficio del obligado a cumplir o a restituir a su vencimiento, a no ser que, por la naturaleza del acto o por otras circunstancias, resulte que ha sido previsto a favor del acreedor o de ambas partes. Artículo 352. Pago anticipado. El obligado que cumple o restituye antes del plazo no puede repetir lo pagado. Artículo 353. Caducidad del plazo. El obligado a cumplir no puede invocar la pendencia del plazo si se ha declarado su quiebra, si disminuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligación o si no ha constituido las garantías prometidas, entre otros supuestos relevantes. La apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar el plazo, sin perjuicio del derecho del acreedor a verificar su crédito y a todas las consecuencias previstas en la legislación concursal. Cargo. Artículo 354. Cargo. Especies. Presunción. El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquiriente de un derecho. No impide los efectos del acto, excepto que su cumplimiento se haya previsto como condición suspensiva, ni los resuelve, excepto que su cumplimiento se haya estipulado como condición resolutoria. En caso de duda, se entiende que tal condición no existe. Artículo 355. Tiempo de cumplimiento. Prescripción. Al plazo de ejecución del cargo se aplica lo dispuesto en los artículos 350 y concordantes. Desde que se encuentra expedita la acción por cumplimiento, prescribe según lo establecido en el artículo 2559. Artículo 356. Transmisibilidad. El derecho adquirido es transmisible por actos entre vivos o por causa de muerte, y con él se traspasa la obligación de cumplir el cargo, excepto que solo pueda ser ejecutado por quien se obligó inicialmente a cumplirlo. Si el cumplimiento del cargo es inherente a la persona y ésta muere sin cumplirlo, la adquisición del derecho principal queda sin efecto, volviendo los bienes al titular originario o a sus herederos. La reversión no afecta a los terceros, sino en cuanto pudiese afectarlos la condición resolutoria. Artículo 357. Cargo prohibido. La estipulación como cargo, en los actos jurídicos de hechos que no pueden serlo como condición, se tiene por no escrita, pero no provoca la nulidad del acto. Título 5. Transmisión de los derechos. La transmisión es la situación jurídica por la cual una persona sucede a otra en la titularidad de un derecho, personal y o real. Artículo 398. Transmisibilidad. Todos los derechos son transmisibles excepto estipulación válida de las partes o que aquello resulte de una prohibición legal o que importe transgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres. Artículo 399. Regla general. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. Principio general. Se pueden transmitir todos los derechos. Excepciones. A. Estipulación válida entre partes de un negocio jurídico. B. Prohibición legal. C. Cuando la transmisión sea contraria a la buena fe, moral y buenas costumbres. Bien, entonces, principio general es que se pueden transmitir todos los derechos, ¿sí? Excepciones. A. Estipulación válida entre partes de un negocio jurídico. B. Prohibición legal. C. Cuando la transmisión sea contraria a la buena fe, moral y buenas costumbres. Interpretación de los actos jurídicos, problemas que plantea la buena fe como directiva de la interpretación. Artículos 1198 del antiguo Código Civil reformado por la Ley 17.711. Principio de buena fe en el Código Civil y Comercial de la Nación. Título 5. Transmisión de los derechos. Clases de sucesores. Artículo 400. Sucesores. Sucesor universal es el que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro. Sucesor singular, el que recibe un derecho en particular. Clasificación de transmisión. 1. Según el origen. A. Legal. B. Voluntaria o convencional. C. Según la extensión. D. A título particular. Transmisión de una sola parte del patrimonio. E. A título universal. Transmisión de todo el patrimonio. 3. Según la causa. Por acto entre vivos. A. Por acto entre vivos. B. Mortis causa. Por la muerte. Título 5. Transmisión de derechos. Artículo 396. Efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inopolible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley.
Posibilidad de que los efectos del acto alcancen a otros sujetos, terceros. El principio del efecto relativo de los actos jurídicos. Artículos 396 a 400 del Código Civil y Comercial de la Nación. Artículo 397. Oportunidad para invocarla. La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento, sin perjuicio del derecho de otra parte a oponer la prescripción o la caducidad. Interpretación de los actos jurídicos, problemas que plantea la buena fe como directiva de interpretación. Artículos 1198 del antiguo Código Civil, reformado por la Ley 17.711, principio de la buena fe en el Código Civil y Comercial de la Nación. Gracias por su atención, la concha de tu madre.